Aleluya, voy a compartir la palabra después de un tiempo, algo que estuve meditando todos estos días y a veces uno está compenetrado en la palabra y vemos las maravillas de Dios, como el culto que pudimos ofrecerle, hermano, es algo incomparable, precioso, sentir y palpar la presencia de Dios. Que nunca nos falte su presencia. Oremos y clamemos para que la presencia de Dios sea manifiesta cada vez que nos reunimos para darle gloria. Podemos cantar, podemos tener los mejores músicos, que no lo tenemos, pero sí lo tenemos. Pero los mejores cantantes, pero que la presencia del Señor esté. Eso es lo más importante. Amén. Y mientras estábamos en el culto y comenzamos a alabar, y siempre hay gente nueva. Esto lo hacemos desde que yo me convertí, ya se hacía. Hay un momento que nosotros le cantamos al Señor una canción que nos brota del corazón, nueva. Le podemos decir que la alabamos, que le amamos y se lo decimos en una canción. Y le animamos para que lo haga. Algún nuevo que pueda venir así, estos locos que hacen. No estamos locos. Si estamos locos es para el Señor y le damos toda la gloria a Él. Siempre digo y hago el ejemplo de ese niño que llega a la casa con un dibujo que la dibujó la mamá y con las manos largas, siempre digo lo mismo, los pies largos. Y la mamá lo recibe con un amor porque está creado para llevárselo a la mamá el Día de la Madre y es la alegría más grande. Le puede traer una tarjeta de un montón de colores, pero seguramente que la mamá tiene mucho más alegría y mucho gozo por ese dibujo que le hizo el hijo o la hija. Y esto es lo que muchas veces hacemos cuando alabamos, que nosotros decimos alabamos en el Espíritu, porque dejamos que el Espíritu Santo nos ilumine para decirle las cosas que a lo mejor no se las decimos públicamente así, a una voz, pero se lo podemos decir mientras le alabamos y glorificamos. ¿Me expliqué? Amén. He estado meditando, como dije, en estos días sobre su palabra. Y yo quisiera darle mucho valor a la palabra. Quizás no diga tantas cosas, pero sí me voy a basar en lo que dice su palabra, y especialmente el Señor, que es lo más importante y que puede penetrar en cada una de nuestras vidas y que quede grabado en nuestro corazón. Esta mañana cuando estábamos en el culto, hasta ahí había meditado, había revisado toda la palabra del Señor y no sabía qué título ponerle. ¿Y ve? Ahora sí. Ahora me puse en el lugar que tenía que estar. Si no me iba a confundir. Y entonces estábamos en el culto también esta mañana, glorioso, adoramos al Señor, como en esta tarde, y vino ese título, por decirlo. Hay que ponerle título a la prédica. Bueno, yo nunca le pongo, y eso es lo que enseñaba a veces en Casa Bíblica cuando daba homilética, pero yo nunca se lo ponía. Y esta mañana, mientras transcurría el culto, digo, ¿qué título le pongo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. El título de la prédica. Cuando vemos el Evangelio de San Juan, voy a tratar de ser pausado, no porque esté cansado, pero sí para que se pueda entender bien. Yo tengo problemas, no tengo la claridad como sé que tiene el pastor Jorge Leiva, que habla y se le entiende porque tiene esa voz clara.
Y le caigo a mi hijo también que habla como yo, encimado, a veces no se le entiende, yo a veces no. Y es una palabra preciosa y hay cosas que me pierdo. Le estoy dando con un caño, pobre. Pero es mi hijo y se la tiene que aguantar. Entonces voy a ser bien pausado, pero cuando vemos el capítulo 5 de San Juan, encontramos en las Escrituras ese relato que tenemos de aquel hombre que estaba enfermo hacía 38 años. No dice, no especifica la enfermedad que tenía, pero estaba en el estanque de Betesda, donde había multitud de enfermos. Y el Señor se acerca a ese lugar y va precisamente donde está este hombre que padecía esta enfermedad hacía 38 años, estaba en su lecho, y le hace una pregunta que la podemos ver aquí en el versículo 6 del capítulo 5. Le dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿querés ser sano? Déjenme que tome agua, por favor. ¿Querés ser sano? Esa es la pregunta que le hizo el Señor. Hace muchos años estaba en un lugar y había leído quizá cantidad de veces este pasaje. Pero subió alguien de esta congregación y compartió este pasaje. Y desde que lo leo, cada vez que lo leo, años tras años y muchas veces, siempre me acuerdo de aquel día, me acuerdo dónde estaba sentado, con quién estaba al lado. Esta pregunta que le hace dice, ¿querés ser sano? Y entonces este hombre le empieza a dar explicaciones. Mirá, hace 38 años que estoy aquí, cuando se mueven las aguas hay otro que siempre llega antes que yo y yo me quedo acá y no tengo quien me tire en el estanque. El Señor no hizo ninguna de esas preguntas ni quería ninguna explicación. A veces queremos explicar tantas cosas y el Señor sabe todo. El Señor lo único que le dijo, ¿querés ser sano? Y le hubiese dicho sí. Pero el Señor tiene tanta gracia y tanta misericordia que enseguida, después de todas las explicaciones que le dio, no le dijo, mirá, ¿para qué me explicás tanto? Si yo sé lo que tenés. Levantá, toma tu lecho y anda. Y este hombre, con fe, seguramente creyó. Y se levantó, tomó su lecho y empezó a andar. Y claro, le ocasionó problemas, era un día de reposo. Y ahí estaban los judíos viéndolo con el lecho a cuesta. Y le dice, ¿cómo estás haciendo esto? Hoy es día de reposo. Y dice, el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y anduviera. ¿Y quién es? Y no sé quién es porque el Señor se había apartado en ese momento. El tema es que cuando el Señor va al templo se encuentra con este hombre y le dice lo que está escrito, quiero verlo, en el versículo 14 del capítulo 5. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No sé qué había hecho este hombre, no lo especifica, podemos pensar o decir cuántas cosas sean, está de más porque no sabemos. Lo que sí sabemos, lo que sucedió y lo que le dijo el Señor. Y el hombre se fue y entonces dio aviso, dice, a todos los judíos que era Jesús el que le había sanado. Y bueno, uno diría, tendrían que aplaudirlo, ¿vio? Cuando hay uno que se sana en una campaña y la gente aplaude y cuántas cosas más. Pero acá el Señor Jesucristo le causó dificultades y problemas. Porque dice el versículo 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. No había que trabajar, era sábado. Hoy se trabaja, mañana se trabaja,
y el domingo se trabaja. Y saben que yo miraba este pasaje y claro, uno ya tiene unos cuantos años y ya tiene esa tendencia, me jubilo. Pero yo después recuerdo que hace muchos años dijo, yo nunca me voy a jubilar. Y es verdad que pensaba que nunca me iba a jubilar, pero me jubilé, digamos, me jubilé. Soy jubilado. Soy jubilado. Y uno dice, se pone grande, y yo mismo oro muchas veces, aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante así el hombre interior se renueva de día en día, y esto es lo que tenemos que anhelar. Y esto es lo que le respondió Jesús a los judíos que querían matarle, porque había sanado a un hombre en el día de reposo. Y miren lo que le dice el Señor para que sepamos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mis hermanos, tenemos tiempo para trabajar y no solamente digo en el trabajo, que esto es muy importante, tenemos que ser trabajadores, amén. Tenemos que responder a las necesidades que tenemos. Esto tiene que ser así, no puede dejar de ser así. Pero hay un trabajo que podemos hacer donde quiera que estemos. Es para glorificar y exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y creo firmemente que el Señor estaba honrando al Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Y ahora lo que voy a ir recalcando en todo lo que vamos a leer, y va a ser mucho, cómo el Señor se identifica con el Padre. Y dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Eso repite, de cierto, presten atención. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que nos maravillemos. Hay una de las cosas que quiero hacer resaltar y que dije, ¿cuántas veces dice el Padre y yo somos la misma cosa? Cuando uno sigue y avanza en las Escrituras, ya lo vamos a ver, porque aun cuando querían matarle y hacerle todas estas cosas, y era día de reposo, como dije, lo que ellos, o los judíos, querían matarle porque se hacía igual a Dios. Y era Dios. Era todo hombre y era todo Dios. Así que podemos ver ahí cuando en San Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y mi Padre uno somos, o mi Padre y yo uno somos. 10:30, si me lo ponés. Yo y el Padre uno somos. Así que, mi hermano, Dios obra siendo uno de distintas maneras. Y gloria a Dios que lo hace como Él quiere y nos muestra su grande y su misericordia permanente en cada una de nuestras vidas. Y entonces yo quiero seguir leyendo el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Está mostrando ahí la unidad que hay. Ahora quiero que prestemos atención en estos dos versículos que voy a leer, el 24 y el 25. Y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Versículo 25. Otra vez para que prestemos atención y en ese momento a los que les hablaba, presten atención. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Esto me sorprendió, meditaba día tras día. Ustedes me han escuchado decir muchas veces en Corintios cuando le digo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó también por ellos. Nosotros vivimos. Y hoy escuchábamos en un momento del culto de la obediencia a Dios. Y nosotros somos los que vivimos. ¿Se acuerda cuántas veces dije ahí, usted sale a la calle, acá sale a la vereda y ve una cantidad de gente que camina, que parece que tiene vida, pero está muerto? Acá lo dice las Escrituras, ¿o no? En sus delitos y sus pecados. El pago del pecado es muerte. Y no quieren escuchar la palabra del Señor. Pero acá el Señor Jesucristo es el que está hablando y está dejando claramente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y acá, hermanos, es lo que quisiera que quede plasmado en nuestro corazón. Lo que hemos recibido al Señor, tenemos vida eterna y el Espíritu Santo está en tu vida, en tu vida, en tu vida y en mi vida. Entonces podemos oír su voz y saber que es la voz de Dios, quien nos habla, quien nos exhorta, nos corrige, porque tenemos vida eterna, porque le hemos recibido, porque somos de Él, porque somos sus hijos. Pero viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, y los que no oyeren, ¿dónde van? Mire, muchas veces no lo decimos, pero se van al infierno. Y no pueden escuchar la voz de Dios, y se van al infierno. La paga del pecado es muerte. Pero eso es para los que no quieren escuchar. Mire, y tenemos tantas experiencias, algunos que hace poco que conocen al Señor, otros que hace más tiempo. Yo tenía un amigo, íntimo amigo, amaba a ese amigo, le hablé siempre del Señor y él conocía mi vida anterior a conocer al Señor y mi vida después de conocer al Señor. Y le hablé tantas veces y nunca escuchó. Me escuchaba, sí, pero no oía, o no sé cómo decirlo. Y se murió. A ver, el dolor que tengo es que se fue sin querer recibir al Señor. No oyó la voz de Dios, no se arrepintió nunca y se fue no sé dónde. Pero los que le recibimos y oímos su voz tenemos vida eterna y el Espíritu Santo está en tu vida y está en mi vida. Y bendito sea Dios. Amén. Esto lo digo para que nos gocemos y sepamos dónde estamos parados. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia que tiene que seguir la senda que Él nos marcó. La iglesia que tiene que vivir como el amado quiere que vivamos. Al fin somos uno con Él. Yo decía recién, el Padre y el Hijo. Lo que hace el Padre lo hago yo, decía el Hijo. Y hoy nosotros, bajando y poniendo la mirada arriba a lo que es nuestro Dios, nuestro Señor, somos parte del cuerpo de Cristo. Y donde quiera que estemos, tenemos que mostrar que somos sus hijos y que vivimos en la verdad. Amén. Y ustedes me han escuchado decir tantas veces que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Y reitero esto, mi hermano, el pecado es muerte. Gracias que tenemos vida, pero vivamos como el Señor quiere, en la santidad y en la verdad.
agradando a Él en todo. Nos cuesta, claro, a la carne. Se me seca la boca. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y el Señor nos dio vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Juan 3:18. El que en Él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como dije recién, qué tristeza. Y podría decirle más, tenemos amigos a los cuales les hablamos años y años. Hace poco estuvimos con alguien e insistíamos, el único camino es el Señor. Podríamos verlo después, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay caso. Pero por eso te digo, mi hermano, alegrate y gozate y poné todo de parte tuya. Amén. Para servirle al Señor como Él quiere, no como yo quiero. Nos cuesta, pero es una bendición. Porque la carne se tiene que morir. Claro, a la carne le cuesta. Al yo, al ego, a la soberbia, al orgullo. Pero cuando vamos avanzando en las Escrituras, para no detenerme mucho, podríamos ver cuántas veces el Señor habla, que es uno con el Padre. Pero yo quisiera que vayamos al capítulo 14. El Señor le estaba diciendo que donde Él iba no podían ir y Pedro en un momento le dice, mi vida pondré por ti. Y le dice el Señor, mirá, Pedro, tranquilo. Antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero cuando llegamos al versículo 14, ya cuando el primer versículo del siguiente capítulo, esta palabra, mi hermano, a mí me conmueve y espero que lo conmueva a cada uno de nosotros, porque el lugar que tenemos es incomparable y es seguro, porque las promesas de Dios son sí y son amén. Dice el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi hermano, el lugar que tenemos, yo no sé cómo decirlo, pero va a ser junto al Señor. Y vamos a estar seguros que vamos a estar con Él. Y que aun cuando tengamos que pasar el tiempo que Él determine, viviendo en la circunstancia que Él decida, y que seamos fieles, no nos angustiemos, no se angustie vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, crean en mí, yo soy el que le estoy prometiendo, yo soy el que estoy hablándoles. Y hermano, eso se lo decía aquel tiempo a los discípulos, pero también te lo dice a vos y me lo dice a mí en este día, hoy, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Se vivifica, como dije anteriormente, en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. No así quizás con aquel que no lo tiene al Señor, que se resiste y uno le puede decir esto y no hay caso. No lo va a creer ni lo va a entender. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo sabemos lo que Dios nos está hablando y que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Así que tenemos un lugar. Y tenemos el Espíritu Santo. Amén. Incomparable. Ahora se van los jóvenes al campamento. Esto, mi hermano, que la obra se le meta en el corazón.
jóvenes, que se le meta en el corazón, adolescentes, que la obra se le meta en el corazón. Y se lo puede decir un viejo, sí, es un viejo, un anciano, sí, un anciano. No hay otro camino más precioso que el camino que nos marca nuestro Señor. No hay. Donde estamos seguros, donde caminamos firme. No hay. No te dejes engañar, joven. No te dejes engañar, adolescente. El único camino verdadero es el camino del Señor y es más alto y más precioso que todo lo demás. Vivir en la verdad. Vivir en santidad. Vivir como el Señor quiere que vivamos. Esto trae alegría al corazón y libertad. Y libertad. Nadie te podrá acusar. Nadie te podrá condenar. Cuando hacemos la voluntad del Señor, bendito sea su nombre. Somos más que vencedores. Porque el Espíritu Santo nos ilumina y nos lleva a toda verdad. Mi hermano, yo doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Claro, cada uno tenemos que darlo. ¿Cómo nos confronta? Mirá, mi hermano, si estamos metidos en lo que el Señor quiere, aún un pensamiento, el Espíritu Santo te lo declara. Estás pensando mal. Están diciendo cosas que no tenés que decir. Y no hay nadie que hable, pero el Espíritu Santo habla más fuerte que los gritos que yo pueda pegar. Y nos declara, y nos confronta, y nos encamina. Bendito sea Dios, que un día oímos la palabra de Dios y cuando estábamos muertos comenzamos a vivir. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y cuando vamos avanzando en este capítulo 14, versículo 12, voy a ir viendo y voy salteando algunos. 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No es que vamos a hacer obras más maravillosas que hizo el Señor. Vamos a seguir haciendo, porque el Señor tuvo un periodo de 3 años sobre la tierra. Hizo tantas cosas. Y la iglesia sigue caminando, y la iglesia hace años y años, y la iglesia en el nombre del Señor ha hecho y ha visto cosas maravillosas. Claro que uno está contento cuando un hombre se sana. Claro que sí. Pero mi hermano, la alegría y el gozo que causa en el corazón ver una vida transformada. Amén. Cuando el Señor comienza a obrar y el Espíritu Santo ilumina. Aleluya. Mire, cuando una persona comienza a ser transformada, uno vio lo que era y ve la obra del Señor en esa vida. Claro que puso el deseo y la fuerza y a veces las negaciones que ha tenido que vivir o que vivía. Claro que sí, pero la obra es del Señor. Y van siendo transformados y cambiados. Y quizás esto, no sé por qué no se lo valora tanto. Y se tendría que valorar mucho más que a veces una sanidad corporal, que está bueno y que así suceda. Amén. ¿Me explico? Pero es lo más precioso de cuando uno ve una vida transformada, cambiada. Era mentiroso y ya no miente más. Amén. Era un ladrón y ya no roba más. ¿Y cuántas cosas así podría ser? Y lo ve, y lo palpa, y lo disfruta. Aleluya. Mi hermano, en cantidad de personas he visto esta obra maravillosa que Dios ha hecho. De vidas transformadas. Y esto vale más que todas las cosas. Porque podría haber sido sanado de una mano, pero seguir siendo como era y vivir como le parecía, sin dar gloria y exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo, que para eso nos llamó. Amén. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo está en cada una de nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Que podamos guardar
cada uno de los mandamientos que el Señor nos concede o que nos anima a que vivamos en Él. Ya dejo esto, no sigo más, así termino más rápido. Creo que Miguel en un momento dijo de obedecer a Dios, ¿no? Mientras estábamos en el culto dijo de la obediencia que tenemos que tener al Señor. Y acá el Señor dice, si me aman, de verdad, ahora que han escuchado mi palabra, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice el versículo 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, mi hermano, y estará para siempre. Y está para siempre. Y bendito sea Dios, en la persona del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Y claro, como dije y ya lo expliqué, porque no le ve ni le conoce. ¿Y si nunca escucharon la palabra y no la quieren escuchar? ¿Cómo pueden ver o cómo pueden conocer? El pecado es pecado y viven en el pecado, ¿o no? Pero el que conoce a Dios y tiene el Espíritu Santo, ve. ¿Puede ver o no puedo ver? Sí, claro que puede ver. ¿Podemos ver? ¿Me dicen que sí o no? Podemos ver. Cuando hacemos lo malo podemos ver. Porque le conocemos y el Espíritu Santo está en tu vida y está en mi vida. El Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Mi hermano, hay un contexto que ahí, cuando mencioné, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo quisiera que me ponga, creo que es Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo, a ver, lo busco yo. Primera de Juan, capítulo 5, creo que es el versículo 3, ¿sí? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y mire lo que dice. Y sus mandamientos no son gravosos. Oh, guardar los mandamientos, qué gravedad. Mis mandamientos no son gravosos. Guardemos los mandamientos del Señor. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y acá se refiere nuevamente a los que no quieren escuchar. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y esto es lo que, hermano, quiero animar a la iglesia. Clamemos para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Mas el Consolador, versículo 26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Consolador, el Espíritu Santo, Él nos enseñará todas las cosas. ¿Queremos conocer al Señor? Bueno, seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque al ser llenos del Espíritu Santo de Dios nos podremos acercar a Él. Y esta mañana escuchábamos cuando nos acercamos a Él, Él viene. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero yo quisiera ahora avanzar un poco más y llegar al capítulo 16. Podríamos ver mucho más ahí.
Versículo 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. El enemigo fue vencido, aleluya. Y a todos los que no creen en Él, ya saben dónde están destinados. De justicia, mi hermano, yo tengo aquí algo. La justicia está en nuestra disponibilidad. Bendito sea Dios. Él nos justificó. Y hay tantas bendiciones que son derramadas cuando somos justificados por el Espíritu Santo que nos ilumina y nos guía para poder estar con Él y poder disfrutar de esa comunión íntima con el Señor. Y de pecado porque el diablo ya fue vencido. El Señor hizo la obra perfecta. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Avanzo en las Escrituras. Ya voy a terminar, si quieren subir los músicos. Esta oración intercesora del Señor que quiero leerla porque mientras transcurría el culto ahora me iba siendo confirmada toda esta palabra y espero que la gracia y el Espíritu Santo ilumine sus vidas, si yo no pude serlo claro, para que sepamos que tenemos el privilegio, mi hermano, de saber que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Aleluya. Y que nos ilumina y que nos hace ver todas las cosas que están mal para encaminarnos al bien y las que están bien para seguir avanzando y creciendo en el conocimiento y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras estábamos en el culto, en un momento se mencionó esto. Capítulo 17. Estas cosas habló Jesús. Versículo 1. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Y esto, mi hermano, gozate. Porque el Señor mismo está diciendo al Padre: gracias por lo que me diste. Y mira, acá están. Estos son los que el Padre le dio. Bendito sea el Señor. ¿Lo cree? Y esta es la vida eterna, lo que se decía hace un momento en el culto. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mi hermano, si hay alguien que nos puede iluminar y alumbrar, es que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, para que le busquemos hasta que lo encontremos. Aleluya. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Sabe qué? Me parece que ahí está orando por los que él tenía en ese momento ahí al lado, por los discípulos que caminaban con él. Y entonces le va pidiendo todas estas cosas que son interesantes, porque las palabras que me diste yo les he dado y ellos las recibieron. Aleluya, mi hermano, recibamos la palabra del Señor. Y creo y doy gracias a Dios que no cambiamos por nada la verdad y la palabra de Dios, por lo menos en este lugar. Hemos seguido firme y seguiremos firme con la verdad de Dios. No la adornaremos, no conviene. Que nos incomode, gloria a Dios. Amén. ¿Se entiende? ¿Me explico cuando digo que nos incomode? Gloria a Dios. Porque la palabra incomoda. La palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra. Aleluya. La palabra de Dios
Separa lo precioso de lo vil. Y a veces incomoda, y bastante, a la carne. Pero la carne se tiene que morir para que el hombre interior sea vivificado, engrandecido. Y un día vamos a ver cómo el Espíritu, amén, la carne, el alma y la carne están sujetas al Señor de los cielos. Nunca va a terminar de morir la carne hasta que el Señor venga a buscarnos. ¿Sabía? Es una lucha permanente. Pero teniendo al Señor, aleluya, gloria a Dios. Que nos siga incomodando, mi hermano, que te siga incomodando, que el Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo. No nos embriaguéis con vino, más bien sead llenos del Espíritu Santo, porque es el que va a alumbrar y va a incomodar. Gloria a Dios. Y el que no se incomoda es porque nunca escuchó, ni nunca recibió al Señor, ni nunca dio el paso de fe. No puede oír. A ver, no es que estoy juzgando, no soy juez. Pero el que no se incomoda, el que mintió sigue mintiendo, el que roba sigue robando, se convirtió, recibió al Señor algún día, tendrá el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es tan clara cuando nos habla. Y esto lo digo, mi hermano, si tenés que dar ese paso de fe, dalo. Entonces vas a oír, vas a entender lo que el Señor te dice, vas a escuchar con toda claridad lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Porque si no ves, somos ciegos, y un ciego guía a otro ciego, y ambos caerán en el hoyo. Pero si somos del Señor, el Espíritu Santo nos exhorta. ¿Cómo era? Nos exhorta. ¿Cómo era que decía? No escuché. Enseña. No se le entiende nada cuando habla. El Espíritu Santo nos exhorta, nos enseña. Bendito sea Dios. No, estoy sordo, yo no. Mi hermano, ¿me expliqué? ¿O podemos ver la palabra del Señor, que es verdad? Porque estoy hablando la palabra del Señor. Usted sabe que me había escrito algo acá porque a veces uno busca. Y de verdad puede enriquecer la palabra, pero hoy todo lo que estoy hablando es lo que el Señor me fue mostrando. No busqué ninguna cosa, pero solamente una que está acá en mi Biblia. Creo que en el capítulo 14, déjenme que lo vea de nuevo, perdonen que me vuelva atrás. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. El amor a Jesucristo encuentra su expresión más amplia en la obediencia a sus mandamientos, los cuales son también los mandamientos del Padre. ¿Lo leo? El amor de Jesucristo encuentra su expresión más amplia en la obediencia a sus mandamientos, los cuales también son los mandamientos del Padre. Yo y el Padre no somos. El cristianismo que se satisfaga con menos puede ser conveniente, pero no es bíblico. ¿Lo leo de vuelta? El amor a Jesucristo encuentra su expresión más amplia en la obediencia a sus mandamientos, los cuales son también los mandamientos del Padre. Un cristianismo que se satisfaga con menos puede ser conveniente a la carne, pero no es bíblico. ¿Me expliqué?
Es fácil seguirlo al Señor. Sí, pero hay que morirse. Amén. Y tenemos que clamar para ser llenos del Espíritu Santo. Ahí le estaba diciendo, de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Y dice, están en el mundo entre esta oración intercesora, pero no pertenecen al mundo. No te ruego que los saques del mundo, líbralos del mal. Si estamos en la mano del Señor, estamos seguros, mi hermano. Ahí creo que en San Juan también, capítulo 10, dice que Él nos sostiene en la diestra de su justicia y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y ahora, para terminar, en ese momento estaba orando por los discípulos. ¿Se acuerdan que le dije? Bueno, pero también en ese momento está orando y dice, mas no ruego solamente por esto, por Pedro, Juan y los que estaban allí, sino también por los que han de creer en mi palabra, por Ezequiel Piguín, por Natalia, mi sobrina, por Santiago, por Agostina, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mi hermano, que la gloria de Dios nos envuelva. La gloria de Dios la podemos ver, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios manifestado de distintas maneras. Uno. Que podamos ser unos. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y nosotros, te han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Que el Señor se siga revelando. Esta es la vida eterna. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mi hermano, clamemos a Dios para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Quizás veo las caras así, me miran, nadie hace así, ni nadie hace así. Pero mi hermano, que el clamor que esté en tu vida y en mi vida sea que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que seamos iluminados para que ninguna cosa impida que nos acerquemos al Señor como nos tenemos que acercar. Si querés, inclina tu cabeza y no me mires a mí, míralo al Señor. Yo quisiera, Señor, que haya sido claro, es tu palabra, la que convence, la que habla. Yo y el Padre uno somos. Y mientras estabas aquí, nos dijiste que enviarías el Consolador que estaría con nosotros para siempre. Yo quiero clamar, Señor, y te ruego por la iglesia, por mi vida, por todos. Que nuestro anhelo y nuestro deseo sea ser lleno, inundado de tu Santo Espíritu, que nos alumbrará, que nos guiará, se manifestará, nos enseñará. Que podamos ser, Señor Jesucristo, obedientes. Tus mandamientos no son gravosos.
Y cuando lo obedecemos es lo mejor que nos puede pasar. Experimentar la victoria. Esa que tú, Señor Jesucristo, alcanzaste en la cruz del Calvario para darnos vida. Tu muerte y el tercer día de resurrección y el derramamiento de tu Santo Espíritu para ser iluminados. Mirá mi vida, mirá la vida de mis hermanos. Y que encuentre el Señor Jesucristo ese anhelo y ese deseo de ser llenos de tu Santo Espíritu. Oh Jesús. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Miremos al Señor, hermanos. Que no sea una canción,